pasaron unos cuantos minutos en lo que esperamos a las personas que se integraban. Y bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al 18º Foro del Campo Estratégico de Acción en Modelos y Políticas Educativas, el CEAMOPE, y al 9º Coloquio de Investigación Educativa titulado Adecuaciones Metodológicas durante la contingencia por COVID-19. El día de hoy tenemos un panel con estudiantes de posgrado de nivel maestría, todas ellas con excelentes trabajos, con avances ya muy significativos sobre sus trabajos, ya el trabajo de campo concluido, y justo por esa razón es que vienen a presentarnos cómo hicieron ellas para sortear las dificultades que les representó la contingencia por COVID, para poder concluir y llevar a buen término su trabajo de campo. Cada una de las ponentes contará con un tiempo de entre 15 y 20 minutos para su exposición. Yo les avisaré a los 15 minutos para que vayan cerrando su intervención. Y luego de sus presentaciones se abrirá un espacio de diálogo con las y los asistentes, o bien un diálogo entre ponentes. También sería muy interesante que se debatiera entre ellas cómo fueron sorteando estas dificultades y cuáles fueron las adecuaciones. En primera instancia presentará Claudia Trujillo Encinas. Ella es estudiante egresada de la Maestría en Investigación Educativa de la Universidad Iberoamericana Puebla, y va a presentar el trabajo titulado Los motivos para y por qué en el proyecto de hacer investigación, modificaciones a la estrategia metodológica. Después seguiría Mariana Gerardo Antonio, que es egresada de la licenciatura en Procesos Educativos de la Universidad Iberoamericana Puebla y actualmente se encuentra realizando estudios de maestría en el Departamento de Investigaciones Educativas del CISESTAB. Su trabajo se titula Políticas y consignas educativas en el trabajo cotidiano de docentes de escuelas primarias públicas de la Sierra Nororiental y de la Sierra Negra del Estado de Puebla. Y posteriormente intervendría la egresada Vania Vázquez Enríquez, de la Maestría en Investigación Educativa por la Ibero Puebla, con su trabajo titulado El conflicto en la convivencia escolar dentro del aula virtual de primero y segundo de primaria en una escuela particular de la ciudad de Puebla. Bienvenidas las tres, muchas gracias por haber enviado sus trabajos, sus contribuciones, y bueno, las escuchamos. Les voy a tomar el tiempo. Iniciaríamos con el trabajo de Claudia Trujillo. Gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a las personas que integran el campo estratégico de acción en modelos y políticas educativas, la oportunidad para compartir en este coloquio la experiencia del trabajo de campo realizado. En especial quiero agradecer la lectura y los generosos comentarios que hicieron al trabajo enviado previamente, que sin duda fortalecieron el documento que hoy presento, pero sobre todo mi formación como investigadora educativa. Muchísimas gracias también a mi directora de tesis, quien me ha acompañado en este proceso. El documento que se presenta se desprende de una tesis de posgrado desde la teoría de Alfred Schutz en un estudio cualitativo que tiene por objetivo general la siguiente, por favor. Comprender los motivos para y los motivos por qué que los formadores de docentes ponen en juego en la construcción de su proyecto como investigadoras en 2 escuelas normales públicas del estado de Puebla. La siguiente, por favor. Él cuenta con 3 objetivos particulares: conocer los motivos para y por qué de los formadores de docentes que identifican en su proyecto como investigadores desde 2 escuelas normales, describir el proceso que los formadores de docentes han vivido en la construcción de este proyecto como investigadores y sus significatividades a partir de su acervo de conocimiento, e identificar las características y los procesos de la producción investigativa de los formadores de docentes.
La siguiente, por favor. La pregunta que se pretende responder en la tesis que enmarca el documento que hoy presento es ¿cuáles son los motivos para y los motivos por qué que movilizan a los formadores de docentes para la construcción de su proyecto como investigador desde 2 escuelas normales públicas del estado de Puebla? La siguiente, por favor. Este análisis se basa en el enfoque biográfico que para Aceves Lozano implica que los investigadores que se afilian en estas líneas de acción coinciden e interactúan en espacios académicos que generan para dar cuenta de lo que resulta central en estos métodos, el uso y análisis de los testimonios orales. Por favor. Dicha discusión se amplía de manera... se amplía en la parte metodológica de la tesis. Se pensó en las historias de vida focalizadas o temáticas para realizar este trabajo y Aceves Lozano las define como aquellas que enfatizan solo un aspecto de la vida del narrador. Es decir, lo que nos interesaba era solamente conocer esta parte del proyecto como investigador de una escuela normal. Por lo que se pensó en las entrevistas en profundidad como un encuentro ideal para que el entrevistado compartiera su experiencia, misma que se analiza detalladamente en el contenido de la tesis. La que sigue, por favor. Para esta investigación es importante mencionar que después de un proceso sistemático ya se contaba con un método y un instrumento que además obligaba a estar cara a cara con los entrevistados, estar de manera personal en sus lugares de trabajo. Era necesario, pues por la atmósfera que los envolvía, donde ellos se habían pensado y construido como investigadores y porque obviamente metodológicamente nos permitiría recolectar mayores insumos para la sistematización de la experiencia, la triangulación y en el plano más subjetivo ser testigo de la presencia misma del sujeto de estudio. Pues una vez puesto en contexto que el trabajo se marca en esta tesis, es importante comentarles que este documento intenta reflexionar sobre las adecuaciones que se hicieron al trabajo de campo durante el confinamiento causado por la pandemia del COVID-19. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, el presente documento se pretende responder a la pregunta orientadora ¿qué cambió en términos metodológicos la entrevista en profundidad, el cara a cara, a raíz de la pandemia? El documento se estructura, la siguiente por favor, en 4 apartados. En el primero se plantea el contexto de la pandemia y la relación con las posibles modificaciones en el trabajo de campo. Se hace un breve repaso sobre la mirada de Alfred Schutz. En la tercera parte se discute el trabajo de campo entre lo que se había planeado y lo vivido. En este se aborda un proceso detallado sobre cómo se llevó a cabo la entrevista en profundidad y en el último apartado se detallan algunos de los hallazgos relevantes. Obviamente se concluye con la intención de responder a la pregunta que orienta este documento. Muchas gracias. El punto de partida. Bueno, para Taylor y Botgan es hacer investigación cualitativa es ir hacia la gente. Esto quiere decir ir al campo en búsqueda de las personas en el sentido antropológico más estricto. Sin embargo, pues en el 2020 se decretó el cierre de las instituciones educativas en nuestro país con motivo del COVID, por lo que la preocupación central pues se enfocó tanto en la salud como en el aprendizaje de las niñas y los niños. Sin embargo, por el contexto que hoy nos ocupa, consideramos la postura de Marioni, citado por Reimers y Marmolejo, donde afirma que las escuelas y las universidades respondieron a la disrupción causada por la pandemia con un esfuerzo global de innovación sin precedente para continuar con la operación y el mantenimiento de las oportunidades educativas, a pesar de los requisitos de distanciamiento. Pues con las escuelas cerradas y con otras instituciones, las y los investigadores también tuvieron su propio reto, hacer el trabajo de campo desde una postura y contexto distinto a lo planeado inicialmente. Pero obviamente respetando la rigurosidad que exigía, aunque ya no implicaría literalmente ir hacia las personas. La siguiente, por favor. Bueno, pues esto obligó a repensar cómo hacer el trabajo de campo en circunstancias distintas, empero respetando
los elementos que conlleva el método elegido, la recolección, el análisis de los resultados, la interpretación o doble hermenéutica para que las distintas reflexividades producto de estas entrevistas no perdieran el sentido y la significatividad que en términos de Schutz se necesitaban por el mismo objeto de estudio que se aborda. Esto generó la necesidad de repensar algunas adecuaciones metodológicas o al menos próximas a la ruta que se construyó de manera típica para realizar esta investigación. La que sigue, por favor. Pues en un momento histórico como el que todos vivimos, cabe la cita de toda experiencia es una novedad que desmiente lo que pensábamos o sabíamos, pero es una negatividad productiva porque da lugar a un nuevo saber, según Contreras y Pérez, citado por Cabrera 2021. Por tanto, hacer investigación educativa en tiempos de pandemia sin duda reconfiguró la experiencia tanto de investigadores como de los sujetos que participaban en el campo de estudio. La siguiente, por favor. El referente teórico jugó un papel relevante, pues orientó en dos sentidos, no solo en el trabajo teórico metodológico, sino en la propia implicación del investigador, pues como afirma Schutz, mientras experimento a algunos semejantes directamente en la inmediatez temporal y espacial de una situación cara a cara, esta inmediatez se halla ausente en mi experiencia de los meros contemporáneos. En la teoría de Schutz se teje un entramado de conceptos que dan cuenta de una visión fenomenológica que cobran sentido en su interpretación. Para Alfred Schutz, de acuerdo con Melik, la preocupación se centra en clasificar, organizar y comprender las formas de relación e intersubjetividad del mundo de la vida. Es importante mencionar que los conceptos como situación biográfica, proyecto, acción, acto y actor se encuentran desglosados en el presente documento, pero también de manera amplia en el marco teórico de la tesis que respalda el documento que hoy presento ante ustedes y que por motivos de tiempo no profundizaré en esto. El trabajo de campo, entre lo planeado y lo vivido. De acuerdo con Taylor y Botkan, el término metodología designa el modo en que enfocamos los problemas y en el modo en que buscamos estas respuestas. El estudio cualitativo que se realizó bajo el enfoque biográfico, en él se planeó realizar entrevistas a 10 formadores de docentes, conversar con ellos de manera profunda, con la intención pues de conocer estos motivos para y motivos por que ya explicité tanto en los objetivos como en la pregunta del estudio. La siguiente, por favor. Sin embargo, con la pandemia, el confinamiento, bueno, es importante mencionar que en un principio ya se contaba con los criterios de selección de los actores, con las instituciones de dónde se elegirían estos actores. También se contaba ya con base en el referente teórico con el diseño de un instrumento que permitiría orientar esta conversación. Es decir, en general, se pensó en el procedimiento natural que implica típicamente una entrevista en profundidad. Sin embargo, con el confinamiento, el trabajo de campo sufrió adecuaciones. La siguiente, por favor. Si bien la entrevista en profundidad se realizaría bajo otras condiciones totalmente distintas, corría el riesgo, por la propia situación de distancia, de no cumplir con el propósito de generar esta intención y profundidad de lo que implica el cara a cara. La siguiente, por favor. Por lo que había que considerar varios aspectos alrededor de este momento clave en la investigación y que se detalla pues en el siguiente apartado. Una situación cara a cara, una entrevista cara a cara. En ella, según Guber, se encuentran ciertas reflexividades, pero también se producen nuevas reflexividades. Por tanto, el reto se encontraba en distintos escenarios, entre los cuales pues había que considerar que los entrevistados estaban en sus hogares y no en sus lugares de trabajo, donde ellos se habían construido como investigadores, con una saturación de actividades laborales, quizás familiares, pasaban horas frente a la computadora dando clases en reuniones, acompañando a estudiantes, etc. Otro aspecto que se tenía que considerar y no menos relevante, pues era la carga emocional del confinamiento, la incertidumbre, ¿no?, que nos hacía coincidir a todos como humanidad. Otro de los retos estuvo en lograr la interacción profunda, quizás lo más importante en la parte metodológica, esta conexión que se requiere entre el entrevistado y el entrevistador. La siguiente, por favor. Esto nos obligó a preguntarnos cómo hacerlo, cómo lograrlo, cómo
cómo lograr esta profundidad en las entrevistas y sobre todo cómo implementar el trabajo de campo para no detenerlo. Lo primero que se pensó obviamente fue en los actores, en transitar de un muestreo teórico a uno un poco más abierto, con la idea de que a lo mejor algunos de los actores con los que ya se había establecido contacto precisamente en este entorno de la pandemia quizás ya no deseaban participar por distintas razones, transitar de un muestreo mucho más en términos de Strauss y Corbin abierto, digámoslo así, con la idea de pues seleccionar otros entrevistados, hacer ciertas listas con ciertos datos, ¿no?, que nos permitieran tener una muestra mucho más amplia. Se contactó a los directores de las escuelas, quienes fungieron como informantes claves. También se contactó a los profesores, que en algunos casos también dieron cuenta de otros formadores de docentes que hacían investigación y que aunque en un principio no contaban con algunos de los criterios preestablecidos para su selección, se hicieron las entrevistas y realmente, aunque no cumplían con algunos de estos requisitos, también fueron sus testimonios muy importantes y nutrieron esta investigación y quizás me atrevería a decir uno de los primeros hallazgos más importantes. En el sentido que Schutz nos dice que el observador participante o trabajador de campo establece contacto con el grupo estudiado como un hombre entre sus semejantes, solo su sistema de significatividades, que le sirve como un esquema para seleccionar e interpretar, está determinado por la actitud científica. La siguiente, por favor. Esto nos permitiría entonces pensar primero en los actores, cómo hacer este proceso. Se hizo de la siguiente manera: se contactó a los profesores, que en un momento dado también se convirtieron en informantes claves para contactar a otros profesores. Se estableció contacto también vía WhatsApp, correos electrónicos. Esto es algo muy importante. Una vez que ya se había logrado el contacto con estos profesores, ellos recibían vía correo electrónico un documento en el que ellos recibían el contexto general de la investigación, donde se mencionaba la plataforma a través de donde se daría este encuentro. Obviamente la parte de la dimensión ética jugó un papel importante para resguardar la identidad y obviamente la confidencialidad de los datos. Una cosa que cobró mucha importancia fue la autorización para grabar el audio y el video, pues obviamente en un principio no se tenía considerado filmar o grabar, por así decirlo, videograbar las entrevistas. Sin embargo, las propias plataformas lo permitieron y entonces se requirió solicitar la autorización. Incluso antes de iniciar la entrevista, se volvió a consultar a estos actores que generosamente decidieron aceptar ser grabados. Se acordó, algo muy importante era que por el contexto en que se envolvía la entrevista, que la entrevista podía ser detenida en el momento que ellos quisieran. La idea era que ellos estuvieran cómodos y que se continuara en otro momento donde su agenda o su situación personal o emocional se lo permitiera. Pues yo creo que hablar de sí mismos como investigadores en otro contexto, como en su hogar, seguramente tendría otras implicaciones. La siguiente, por favor. Pues cabe mencionar que si presencialmente hacer una entrevista en profundidad representa un reto, ¿no? Obviamente hacerla de manera virtual como única alternativa pues implicaría aún más pensar en distintos aspectos. Debido a que no estábamos presencialmente cara a cara, pero sí virtualmente, fue mucho más importante mirar a los actores mientras ellos hablaban, mientras ellos narraban su historia frente a la pantalla, pues se partió desde la idea de que la entrevista es este intercambio entre las personas donde se debe captar esta sensibilidad y esta emocionalidad y significatividad que los actores le dan a la entrevista. Es importante... Perdón, Clau, te quedan 5 minutos. Sí, gracias. La siguiente, por favor. Bien, por tanto, captar y comprender lo que los actores compartían más allá de las palabras mismas se convirtió en lo más importante. Es aquí donde el tiempo planeado, es así que el tiempo planeado para hacer las entrevistas fue diverso, dependió tanto de cada actor como de obviamente, de los momentos y de los encuentros que se tuvieron.
se consideró otra modificación en el campo, pues uno puede planear en un cronograma determinado tiempo para hacer las entrevistas. Sin embargo, en pandemia, pues esto se puso en tensión. Se realizaron en concreto 8 entrevistas. Cabe mencionar que estas entrevistas en profundidad se reconfiguró quizás la forma de hacer la entrevista, pero no la mirada epistemológica ni metodológica que implica. La siguiente, por favor. Las entrevistas fueron transcritas y codificadas y analizadas para identificar las categorías que se organizaron, en las que se iban a organizar estos hallazgos. Cabe mencionar que, atendiendo a la recomendación de Aceves Lozano, habría que haber aplicado una serie de tratamientos, siendo el principal la relación de una explicitación del contexto sociocultural, es decir, no solo se circunscribió a transcribir, a categorizar, sino a ir más allá. Y es aquí uno de los hallazgos también que comentaré un poco más adelante. La siguiente, por favor. El papel del investigador, por la situación coyuntural, generó la necesidad de que el investigador se hiciera de nuevas herramientas, obviamente de que consultara, de que monitoreara las recomendaciones de los expertos y replanteara la manera de hacerse investigador y de hacer investigación de manera típica como lo había aprendido. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bien, se analizó previamente la forma en que se realizarían las entrevistas, ¿no? Se ajustó el instrumento con la intención de mantener la coherencia de la conversación en este yendo y viniendo en un viaje por su historia como investigador de los actores entrevistados. Obviamente, en principio, con la intención de responder a la pregunta desde una teoría de los motivos para profundizar en un análisis del acto. La que sigue, por favor. Pero en un segundo momento, algo indispensable fue la construcción y la profundidad de estas entrevistas, hacerla a través de una plataforma virtual y no de manera presencial. La intersubjetividad se puso en juego a lograr una relación nosotros en el campo de trabajo. Muestro a ustedes un fragmento de una entrevista donde la entrevistada reconoce cómo ha hecho esta introspección y cómo le ha permitido repensar y cómo hemos logrado establecer esta relación nosotros pura de la que Schutz habla. La siguiente, por favor. Entre los hallazgos, la siguiente, por favor, para cerrar, como resultado de la adecuación que se realizó fue descubrir el video como herramienta para el análisis. En un principio, solo fue un producto que arrojó la entrevista a la misma plataforma, pero después se convirtió en algo muy importante porque en la transcripción de las entrevistas fue necesario usarlo como insumo para la siguiente, por favor, para regresar a él y para poder analizar la entrevista, los gestos, la manera en que el actor había manifestado su experiencia. Retomar el video fue uno de los mejores hallazgos metodológicos, permitió volver a él una y otra vez y tomarlo como un insumo útil. Debido a esto, se incorporó a Replay, afirmando que algunos datos son generados por el investigador y otros datos ya existen. Para el autor, que es experto en el análisis de videos, que fue necesario retomar e incorporar para la metodología que a raíz del video se replanteó, es importante hablar no solo de datos, sino de archivos, y más cuando se trata de videos y audios, porque se puede recurrir a ellos en un sinfín de ocasiones. La siguiente, por favor. Entre las conclusiones más importantes está que la experiencia de trabajo de campo en pandemia sin duda se convierte en un acervo de conocimiento a mano en términos de Schutz. Se incorpora a nuestra situación biográfica como investigadores y de alguna manera modifica las tipificaciones bajo las cuales hemos concebido algunos procesos. Se puede responder que al menos en este estudio cambió la manera de ejecutar la misma entrevista, de repensar instrumentalmente el proceso, pero se procuró cuidar la intersubjetividad, la interacción profunda con el actor, esencia de este tipo de entrevistas. La siguiente, por favor. Durante el trabajo de campo pueden surgir recursos distintos. En este caso fue el video, que además fortaleció el análisis y la interpretación de la experiencia misma. La siguiente, por favor. Y quisiera cerrar retomando a Berger y Luckmann, estudiosos de la teoría de Schutz, citados por Jean-Carles Melik,
cuando afirman que la experiencia básica que tengo de los otros es la que se produce en la situación cara a cara, face to face, que es el prototipo de la interacción social de la que derivan todos los otros modos de relación. En la situación cara a cara, el otro se me presenta en forma vivida, en un presente que ambos compartimos y sé que a lo largo de este presente vivido yo estoy presente ante él. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por el apoyo. Gracias, Clau. Gracias. Justo a tiempo. Vamos a escuchar ahora a Mariana Gerardo Antonio, de la maestría ella estudia la maestría en el Departamento de Investigaciones Educativas del INDESAP y su presentación se llama Políticas y consignas educativas en el trabajo cotidiano de docentes de escuelas primarias públicas de la Sierra Nororiental y de la Sierra Negra del Estado de Puebla. Bienvenida, Mariana, otra vez a esta tu casa. Y una pregunta, ¿gustas que yo presente tu PowerPoint? ¿Sí? Sí, por favor. Te recuerdo que cuentas con entre 15 y 20 minutos para tu exposición. Ok, voy a poner aquí mi cronómetro también para no pasarme. No te preocupes, yo te aviso a los 15 minutos para que puedas ir cerrando. Ok. Bien, gracias. Bueno, pues para iniciar con mi participación, quisiera agradecer este espacio y a las personas que están haciendo posible este 9º coloquio de investigación educativa. Es un gusto para mí poder compartir, dialogar y aprender con ustedes acerca de nuestras experiencias sobre las adecuaciones metodológicas que hemos realizado en nuestros proyectos de investigación, pues a raíz de la contingencia sanitaria. Y bueno, a lo largo de mi participación compartiré con ustedes los objetivos de mi investigación, la planeación de mi trabajo de campo antes de la contingencia, aquellas circunstancias que en mi caso influyeron para hacer adecuaciones en la metodología que había planeado, los cambios y adecuaciones que realicé para poder ingresar al campo, algunos aportes que surgieron de este contexto, así como algunos hallazgos en investigación a partir de dichas adecuaciones. Y finalmente compartiré con ustedes algunas reflexiones sobre los logros en el trabajo de campo que estas adecuaciones me dejaron. Y bueno, respecto al objetivo de la investigación que actualmente realizo, esta investigación tiene como objetivo analizar las políticas y consignas educativas que se hacen presentes en el trabajo cotidiano de los docentes para conocer las formas en las que los docentes viven dichas políticas y consignas en su práctica en relación con la escuela. Y bueno, me interesa conocer cómo se imbrican las políticas y consignas educativas con las condiciones materiales del trabajo docente, los saberes del maestro, el cruce de su biografía personal, la historia social de las escuelas donde los docentes laboran y la incorporación de recursos culturales y discursivos propios de cada región y lo que generan o promueven. Y bueno, estos aspectos han sido abordados ampliamente por algunas autoras como Rodwell y Mercado. Las razones de trabajar con docentes de la Sierra Nororiental y de la Sierra Negra fueron algunas características relevantes, como los años de servicio de los docentes de una y otra sierra. En la Sierra Nororiental es posible encontrar docentes de entre 15 a 40 años de servicio, mientras que en la Sierra Negra encontramos docentes nobles con 3 o 4 años de servicio o menos, ¿no? Esta característica hace visible otras características más entre unos docentes y otros. Por ejemplo, los docentes de la Sierra Nororiental han logrado volver a su lugar de origen, es decir, al municipio, uno de los municipios que estudio es Cuetzalan, después de varios años como docentes. Por su parte, muchos de los docentes de la Sierra Negra se encuentran en el comienzo de su carrera profesional, lejos de su lugar de origen. Además, en la Sierra Negra, bueno, la Sierra Negra es conocida por los docentes nobles y con experiencia, incluso también de la otra sierra, como la zona de prueba para los maestros que inician su carrera profesional en el magisterio.
Estas características, en conjunto con las que he mencionado, que me interesa conocer, se entrelazan con las formas en las que las políticas y consignas educativas llegan a los docentes y se ponen en práctica o no en las escuelas con los diferentes actores educativos. Cabe aclarar que esta investigación no pretende en ningún momento ser una evaluación de la puesta en marcha de políticas educativas por parte de los docentes. Lo que interesa es comprender, como menciona Levinson, Winstead y Sutton, la política en la práctica, desde una figura tan importante y que ni la virtualidad, ni la tecnología, ni la pandemia han logrado sustituir, al menos no del todo, como lo es el docente. Es por ello que para esta investigación ha sido fundamental trabajar desde un enfoque cualitativo, etnográfico y desde algunas de las aportaciones de la antropología. ¿Por qué la antropología para esta investigación educativa? Bueno, porque la etnografía puede aportar descripciones de procesos que se dan dentro y fuera de las escuelas, puede integrar conocimientos locales de diversos actores que intervienen en los procesos educativos y puede ampliar nuestra mirada para comprender dichos procesos dentro de formas socioculturales, así como contemplar relaciones de poder y desigualdad que existen entre ellos. Por lo que la etnografía no es solo una herramienta para la recolección de datos. Ahora voy a pasar un poco a compartirles acerca de lo que tenía planeado para mi trabajo de campo, después de esta pequeña contextualización de lo que trato de investigar, y pues la planeación ahora que les quiero contar un poco de la planeación que tenía antes de la contingencia sanitaria. Y pues bueno, desde este enfoque etnográfico que me permitiría documentarlo, no documentado como lo mencionó Rockwell, la planeación de mi trabajo de campo consistía en realizar estancias en al menos 4 localidades, en 4 municipios en donde están ubicadas las escuelas con las que trabajaría, realizar observación e interacción constante en estas localidades, asistir y observar las clases presenciales de los docentes de estas escuelas, asistir a sus consejos técnicos escolares mensuales de forma intercalada, realizar registros y diarios de campo, así como realizar entrevistas estructuradas a los docentes de las escuelas. Sin embargo, pues bueno, ante la llegada de la pandemia, un segundo, sin embargo, ante la llegada de esta pandemia, pues se generó el cierre de escuelas en marzo del 2020. Este hecho trajo otra serie de circunstancias, como algunas restricciones en la entrada y actividades de las localidades que estaban contempladas para mi investigación. Algunas localidades pues decidieron restringir el paso a personas de fuera, ¿no? Además de que pues ya no era posible esta presencialidad en las localidades. Se produjo un distanciamiento social físico que dificultaba la interacción y seguimiento de lo que sucedía con los docentes. Y pues estas circunstancias imposibilitaron que pudiera viajar y estar en las localidades donde se encontraban ubicadas las escuelas, que interactuara con la comunidad, que observara las clases de los docentes, que pudiera asistir de forma presencial a sus consejos técnicos escolares y que realizara entrevistas a los docentes, quienes además centraron su tiempo y su esfuerzo en generar alternativas para continuar trabajando con sus estudiantes. Y bueno, ante esta serie de circunstancias, algunas adecuaciones que realicé para poder ingresar al trabajo de campo, apelaron un poco a esto que el trabajo etnográfico sugiere, que es ser flexibles y tener apertura en esta travesía, ¿no? Y esta contingencia, como todos lo vivimos, requería de nuestra flexibilidad y apertura para poder sobrellevar los cambios generados. Además, como Willy sugiere, es esencial dejarse sorprender en el campo, en un campo que comenzó a virtualizarse y a tener formas, en su mayoría totalmente nuevas para mí y para todos. Cabe mencionar que viví este proceso acompañada de mi asesora y mis compañeros de maestría con un diálogo constante sobre las alternativas que podríamos tener para realizar trabajo de campo. Este acompañamiento es el que me ha permitido acercarme a una observación de lo presencial y lo virtual, repensar lo observado, así como una mayor apertura a la sorpresa, con el uso, por ejemplo, de nuevas herramientas como Zoom y WhatsApp como parte del trabajo de campo. Y bueno, apelando a esta flexibilidad y capacidad de sorpresa que la etnografía sugiere, realicé las siguientes adecuaciones para el trabajo de campo. La primera fue realizar observación y seguimiento a los consejos técnicos escolares virtuales a través de Zoom. Los directores fueron quienes me invitaron y pues este seguimiento lo hice de diciembre del 2020 a junio del 2021, durante 7 meses.
Otra de las adecuaciones que realicé fue dar seguimiento a los docentes a través de WhatsApp de diciembre del 2020 a la fecha, preguntando sobre su día a día, preguntarles por tales o cuales consignas que les llegaban en forma de documentos, foros a los que tenían que asistir, indicaciones que les daban, y pues esto podía irlo contrastando entre una escuela y otra, y esta pues es una de las flexibilidades que trajo la distancia y la virtualidad. Realicé además 15 entrevistas semiestructuradas, virtuales, síncronas, a través de Zoom, entrevistas por WhatsApp que nunca había hecho, asíncronas y también presenciales con las medidas sanitarias correspondientes. También tuve interacciones con algunos miembros de las localidades a través de WhatsApp y de forma presencial. Y para los registros y diarios de campo utilicé el siempre útil cuaderno, así como grabaciones que realizaba sobre las ideas que me saltaban al observar o tener una charla o encuentro no planeado con los interlocutores. Y esta es una estrategia que salió entre los compañeros de si observabas algo y tenías una idea, tenías que correr al WhatsApp, tener un grupo para ti nada más y grabar las ideas que en ese momento te salían, ¿no? O te saltaban. Y pues cabe mencionar que el trabajo de campo en pandemia trajo también distintos retos. Por ejemplo, en los consejos técnicos escolares y las entrevistas virtuales hicieron presentes fallas en la conexión de internet, así como acontecimientos propios de la entrada del trabajo y el estudio a nuestras casas. Finalmente, hacia los últimos meses de la pandemia, después de los periodos de vacunación, atendiendo los semáforos epidemiológicos y las condiciones de cada lugar, y principalmente con el consentimiento de algunos docentes, fue posible trasladarme a algunas de las localidades planeadas e interactuar con las comunidades y realizar algunas entrevistas presenciales con las medidas sanitarias correspondientes y necesarias. Y bueno, me gustaría pasar ahora un poco a los aportes que surgieron de este contexto. Me gustaría retomar la idea de que la tarea principal en un enfoque etnográfico es aproximarse a los lenguajes y conocimientos locales, por lo que la experiencia de campo presencial es crucial para este enfoque. Sin embargo, la falta de presencialidad o una presencialidad como la planeada ha hecho justamente que busquemos nuevas maneras de complementar, compensar y adecuar las distintas formas de realizar trabajo de campo e interpretar los sucesos y las palabras. Pero estos cambios en las formas de hacer etnografía implican tener una disposición receptiva y una sensibilidad hacia las distintas formas en las que las prácticas, los sucesos y las palabras se hacen presentes en los espacios en los que nos fue posible realizar trabajo de campo. Ejemplo de ello, pues, es el uso de WhatsApp, de correo electrónico, de reuniones virtuales a través de Zoom, de acercamientos presenciales como entrevistas y encuentros cotidianos, así como un mayor seguimiento a distancia ante la falta de la presencialidad. Y bueno, respecto a los hallazgos en mi investigación a partir de estas adecuaciones, ya en mis avances de investigación, aún sigo trabajando en el análisis de los consejos técnicos escolares, en las entrevistas y observaciones que realicé, pero es posible ya hablar de algunos hallazgos como los siguientes. Primero que me gustaría compartirles es que, bueno, durante la contingencia sanitaria, las políticas y consignas educativas se hicieron presentes incluso a través de la virtualidad, de forma síncrona y síncrona, y dentro y fuera del horario escolar, y a través de distintos dispositivos electrónicos que exigieron ser utilizados de una forma más constante. Además, las políticas y consignas educativas llegan de distintas formas a los docentes con o sin pandemia, a través de medios presenciales, virtuales, digitales, asíncronas y síncronas, y se ponen en marcha en relación a las condiciones de cada escuela, de cada docente, sus estudiantes y padres de familia. Lo anterior es un ejemplo de cómo un texto, como una política o consigna educativa, como lo podría ser, por ejemplo, una guía de consejo técnico escolar, aparentemente estático, puede llevar a un proceso político en movimiento con un complejo conjunto de prácticas socioculturales, como lo sugiere Levinson, Winstead y Sutton. Esto invita a reflexionar qué generan esas prácticas socioculturales, qué papel juegan los docentes y por qué. Otro hallazgo tiene que ver con la aceleración de las formas y tiempos escolares que las políticas y consignas educativas exigieron a los maestros, maestras, estudiantes y familias. Estas políticas y consignas emanadas de autoridades educativas que dispusieron cómo sobrellevar lo escolar durante la pandemia. Esto es observable en las adecuaciones que se esperaba que los docentes realizaran de unas semanas a otras, lo que nos invita a repensar cómo llegan esas políticas y consignas educativas a los docentes, qué hacen los docentes con ellas y por qué, cuál es la pertinencia de las políticas y consignas educativas, para quién son, qué generan, qué promueven, qué olvidan. Y bueno, para ir un poco finalizando esta pequeña participación,
pues me gustaría hablarle un poco de las reflexiones que me genera este trabajo de campo presencial y no presencial, después de las adecuaciones que les he compartido. Y pues me gustaría contarles que, bueno, este distanciamiento social y físico, producto de la contingencia sanitaria, supuso una barrera para llevar a cabo el trabajo de campo en nuestras investigaciones educativas. Sin embargo, surgieron nuevas alternativas que posibilitaron este trabajo. Dadas las alternativas generadas para una etnografía no presencial, es importante reflexionar sobre el rumbo de la etnografía, sus alcances y limitaciones, qué perdimos y qué ganamos en el camino, qué pasa con la investigación de campo que se pierde de los cuerpos como los conocemos y encuentra nuevas formas de presencia, y pues también repensar si las nuevas formas de hacer etnografía llegaron para quedarse y los alcances que supone frente a una etnografía presencial que continúa siendo enriquecedora y sus implicaciones en la formación de investigadores. Y pues ya para concluir, me gustaría también compartirles que algo esencial en mi trabajo de campo y en esta investigación que pretendo concluir, ha sido fundamental el que yo conociera a algunos de los docentes, y ya ha sido fundamental también tener flexibilidad para aceptar que ante la nueva presencialidad y ante las nuevas formas de hacer investigación etnográfica, y esto es antes y después de pandemia, pues aun cuando algunos profesores o docentes te dicen que pueden participar en la investigación o que quieren participar en la investigación, puede ser que después ya no lo quieran, ¿no? Y eso también implica una flexibilidad para tener apertura a conocer o a tratar o a incluir y a invitar a nuevos docentes, nuevas localidades, nuevas escuelas. Y pues hasta el momento es lo que me gustaría compartir con ustedes y más adelante poder dialogar y generar unas preguntas e intentar dar algunas respuestas. Muchas gracias. Gracias, Mariana, Gerardo, Antonio. Vamos a escuchar ahora la tercera intervención de Vania Vázquez Enríquez, egresada de la Maestría en Investigación Educativa de la Ibero Puebla, con su trabajo El conflicto en la convivencia escolar dentro del aula virtual de primero y segundo de primaria en una escuela particular de la ciudad de Puebla. ¿Gustas que presente yo tu Power o lo haces, Vania? Lo hago yo, Itzel, para que pueda irle ahí moviendo un poco con tranquilidad, para no presionarme tanto. Y ya mejor me ayudas nada más con el tiempo. Te aviso cuando lleves 15 minutos para que puedas ir cerrando. Sí, gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Agradezco mucho el poder participar en este coloquio. La verdad es que creo que ante toda la incertidumbre, ante todos los cambios y la necesidad de que como investigadores nos volvamos investigadores flexibles, pues creo que este tipo de espacios para compartir experiencias, para compartir preguntas y entre todos encontrar respuesta, pues sirve mucho y creo que nos ayuda mucho a todos como comunidad. Entonces, bueno, agradecer la participación, agradecer los comentarios que me hicieron llegar previo a esta presentación y pues espero que ayude, que abone a todo lo que ya mis dos compañeras anteriores han dicho, que son pues muy interesantes, muy atentas a todas las modificaciones que se han realizado. En mi caso, pues voy a hablar sobre el conflicto en la convivencia escolar dentro del aula, en este caso ahora un aula virtual, de un grupo de primero y un grupo de segundo de primaria. Esta investigación, pues, nació, o la idea más bien, nace antes de la pandemia, ¿no? Cuando pues quizás se podía hacer más, o eso pensaba, ¿no? Es que quiero observar y quiero entrevistar y quiero ver qué pasa con los niños y quiero ver qué pasa con los demás sujetos que están en estas aulas.
y ver cómo se da la convivencia y el conflicto. Pero bueno, llega todo lo de el tema de la pandemia y esta idea pues cambia, esta idea tiene que renovarse y tiene que cambiar. Entonces, siguiendo la misma idea de querer analizar el conflicto dentro de la convivencia escolar, pues ahora se incluye uno de los conceptos que para mí o para la investigación pues es muy importante, es crucial, que es el aula virtual. Esta aula virtual no creada como desde el inicio, o más bien no con el fin inicial de ser un aula virtual, sino una aula virtual frente a una situación de pandemia que se vivió en el ciclo escolar 2020-2021. Los objetivos específicos para atender a esta investigación pues es detallar cómo es esta nueva convivencia, describir cómo se da el conflicto, cuáles son los conflictos que resultan ahora dentro de esta convivencia y explicar un poco sobre la gestión que se da del conflicto frente a todos los nuevos elementos que el aula virtual ofrece. Como lo mencionaba, pues previo a la situación de pandemia, esta investigación pues tenía la intención de acceder a los salones de clase, de observar qué es lo que sucedía, qué es lo que había, cómo es incluso que los sujetos se comportaban frente a esta construcción de convivencia y cómo se desarrollaban los conflictos desde el inicio hasta finalizar o cómo es que se llegaba. Entonces, se optó por un método cualitativo, una etnometodología para poder acercar a esos procesos justamente que las personas hacen. Y entonces, pues se tenía esta idea, ¿no? De una observación no participante y una entrevista semiestructurada. Claro, después del tema de pandemia, la situación cambia en esta institución y en muchas otras, pero pues la dicha un poco frente a todas las situaciones que esta institución que se toma para la investigación, pues logra tener los medios y las herramientas para poder continuar las clases de manera virtual, poder construir un aula virtual a partir del uso de plataformas para videoconferencia, en este caso se utilizó Zoom, y poder llevar más o menos una estructura similar al horario escolar, adecuándose ahora a los nuevos conocimientos que necesitaban tanto profesores como alumnos e incluso como padres de familia, ¿no? Entonces, se incluyen muchos nuevos conocimientos, pero se continúa de cierta manera con las clases. Por eso es que se logra hacer esta investigación con modificaciones, que es el acceso por medio de la plataforma Zoom, un acceso virtual a esta nueva aula virtual. Y bueno, la observación no participante se hace igual por Zoom y las entrevistas también se hacen por Zoom. En esta investigación creo que lo rescatable, abonando un poco más a lo que mis compañeras antes ya habían hablado sobre las entrevistas un poco más específico, pues es cómo se hace ahora esta observación no participante en un aula con un aula virtual por medio de una cámara y accediendo a la casa de todos los sujetos participantes, ¿no? Creo que cambia mucho, o más bien cambió mucho la visión que como investigador yo tenía al respecto, ¿no? De qué es lo que iba a hacer en un salón de clases presencial, ahora a qué es lo que va a pasar en un aula virtual. Entonces, empezando desde las consideraciones éticas para poder acceder, para poder salvaguardar toda la información, el anonimato de los participantes y tratar de obtener la mayor cantidad la mejor calidad de información al respecto del aula virtual sobre la convivencia. Además de utilizar estas aulas virtuales como
como principal espacio para continuar con este proceso educativo, pues también se utilizaron correos y videollamadas como tal. Pero, pues, como lo decía, lo importante de esta investigación, o lo a resaltar de esta investigación, pues es esa construcción de aula virtual. Sobre todo porque, revisando la bibliografía al respecto sobre convivencia escolar, pues se resalta mucho lo que sucede dentro del aula, las interacciones, las construcciones de un reglamento, las pautas, las limitaciones, ¿no? Todo lo que en conjunto el aula, con apoyo del docente, pues va construyendo en esta convivencia y en este aprendizaje de todas las habilidades sociales necesarias para poder pues llevar a cabo un proceso educativo, ¿no? Entonces ahora cambia la forma en la que como investigador te tienes que ir acercando a todos estos elementos. Creo que el espacio, la institución logra bien con todos los elementos tecnológicos, pues logra bien crear estas aulas virtuales, pero para los sujetos, pues era nuevo el acceder a todos estos elementos tecnológicos, entonces venían consigo muchos retos y muchos conflictos ya en sí por esta inclusión de elementos tecnológicos, ¿no? Entonces, como principales aportes en el tema, sobre el tema de la convivencia, pues es este conflicto dentro de la convivencia desde un enfoque analítico, que es lo que logra esta investigación, lo que intenta, ¿no? Desenredar todo lo que sucede y tratar de dar un sentido, o más bien dar una explicación, dar una descripción detallada del conflicto en esta nueva convivencia escolar. Y además de que esta investigación también aporta mucho a lo que sucede en los grupos de edades de primero y segundo de primaria, que es una edad en la que parece que los conflictos se toman a la ligera, ¿no? Porque son conflictos de niños, pero resulta muy interesante cómo el investigar desde estas edades pues podría abonar o podría aportar mucho a edades más avanzadas en la escuela. Con respecto a los aportes a esta nueva realidad que como investigadores ahora nos encontramos, pues es esta observación del aula virtual, la implementación de elementos tecnológicos a la convivencia y a las interacciones, y los nuevos actores involucrados y los nuevos conflictos encontrados por estas implementaciones. Lo mencionaban ya antes mis compañeras, ¿no? De cómo ahora parece que uno se adentra mucho más a la vida de las personas porque pues están en su casa, en su espacio, en su tiempo, y uno como investigador debe desarrollar un poquito más esa finura para poder lograr esta nueva investigación con elementos tecnológicos, ¿no? Desde una entrevista hasta una observación, porque observas o tratas con detalle todo lo que sucede en ese pequeño cuadrito de cámara que parece que se limita, ¿no? Que parece que solo puedes ver un pequeño espacio, pero que si te pones la lupa como investigador fino, logras adentrarte en mucho más de lo que crees, de lo que podría pensarse. Entonces, es muy interesante como esta nueva observación, creo yo, observación como investigador ante estas situaciones, se vuelve más fina, se vuelve más precisa, se vuelve más amplia, como si tuvieras que abrir muchísimo más la mente para poder darte cuenta de todo lo que sucede. Sobre la observación del aula virtual,
pues es que la implementación de un intermediario ahora tecnológico para el proceso educativo construyó esta aula virtual. La transformación del espacio educativo cambió la forma en la que se comunicaban, aprendían y convivían los sujetos. La observación de este espacio también cambió, pues el rango de visión era limitado y el tiempo permitido suponía menos tiempo para las interacciones, por lo que se requería mayor atención a los detalles. Sobre todo en este nuevo aprendizaje sobre todas las aplicaciones para poder hacer videollamadas, pasó mucho que con el tema de Zoom, que fue una de las aplicaciones que se utilizó, el tiempo permitido en un inicio, pues cuando no tienes todos los elementos son 40 minutos. Y entonces pasó al inicio, justo cuando yo empezaba a hacer las observaciones, que el tiempo se limitaba tanto, que todo pasaba tan rápido, que parecía que no podías alcanzar a ver todo, ¿no? Creo que es una de las limitaciones que más sufrí como investigador sobre este tema, porque vas tan rápido que necesitas ver todos los detalles y a veces no logra ser así. Entonces, desde un inicio pedir también el apoyo para grabar estas observaciones apoyó mucho en después regresar a él y poder observar todos esos detalles, ser muy preciso en las observaciones que se realizan. Y me parece que es una de las recomendaciones que me resultan más importantes si es que alguien decide hacerlo así, porque se tiene que ir preparado para hacerlo. Sobre los elementos tecnológicos a la convivencia y las interacciones, el repentino cambio de espacio educativo provocó un rápido aprendizaje y acoplamiento a los elementos tecnológicos a utilizar. El uso de aparatos electrónicos y específicamente el uso del micrófono y la cámara para las nuevas interacciones influyó mucho en la forma en la que hice el trabajo de campo y sobre todo en los resultados. Sobre esto, uno de los hallazgos que encuentro también es cómo estos elementos tecnológicos, específicamente el micrófono y la cámara, resultan cruciales para una convivencia. Porque no se puede convivir si no vemos a las personas, ¿no? Si vemos solamente cuadritos negros con los nombres, porque no sabes quién está del otro lado, no sabes qué es lo que sucede. Y cuando se abre la cámara, comienzas a ver un poco de luz sobre las interacciones y sobre la convivencia. Y otro es el micrófono, que resulta muy fácil ahora, pues, silenciar a todos y continuar con tu exposición, con tu clase y con tu tema. Pero eso no es interactuar, ¿no? O sea, eso no es parte de lo que pasa en un aula presencial en el que no puedes apagarle el micrófono a la gente nada más así, ¿no? Y creo que es también otro de los hallazgos de las aportaciones que resulta de esta investigación, de la importancia de apoyarte entonces de estos elementos, porque no había de otra, pero tratar de utilizarlos a tu favor y no en tu contra, sobre todo en la convivencia, pero también al momento de hacer una entrevista o una observación o cualquier otra adecuación de instrumento de investigación. Y Tania, creo que hay que... Sí, Tania, tienes 5 minutos. sí, gracias. Y creo que hay que repensarse siempre eso ahora que los nuevos retos como investigador surgen. Y por último son los nuevos actores y los nuevos conflictos. El confinamiento provocó que alumnos y profesores realizaran sus clases y casi toda la vida, pues desde casa, ¿no? Lo que incluyó nuevos actores dentro del tradicional binomio alumno-profesor. La inclusión de los padres trajo consigo nuevos conflictos. Estos niños de primero y de segundo de primaria, pues al ser pequeños y al no tener todos los conocimientos, todas las herramientas tecnológicas, pues requería la inclusión de un nuevo actor, en este caso un padre de familia, un adulto junto, que también dificulta mucho la investigación, porque aunque yo no hice entrevistas como tal a los niños, hice las observaciones, pero siempre pues se salía como a la luz este nuevo actor. Y para la investigación también resulta muy, muy importante y crucial este nuevo conflicto que no se tenía en un aula presencial y que parece que no, pero
pero causa nuevos conflictos y nuevas situaciones a tratar. Sobre las ventajas y las desventajas de estas adaptaciones, bueno, ya las dije más o menos hace rato, pero sobre ventajas, pues hay un esfuerzo extra por provocar convivencia y eso es plausible. La incorporación de herramientas y aplicaciones tecnológicas para poder continuar con este proceso educativo. Como lo decía, es una institución que teniendo todas las herramientas logra continuar con el proceso y por eso es que también se logra hacer esta investigación. Y sobre sus desventajas, pues son las limitaciones en el campo de visión, en el tiempo y en la forma de comunicarse, lo que comentaba hace rato. Por último, para cerrar mi presentación, mi participación, sobre las reflexiones de logro al respecto de esta investigación y de lo que se realizó, las adecuaciones al trabajo de campo. Bueno, comentar que es un trabajo de investigación con un avance del 80%, el trabajo de campo ya se terminó y ya se analizó también, pero la flexibilidad y la adaptación como investigadores me parece que es una de las habilidades a resaltar en estos momentos que se debe de desarrollar como no solo al 100, sino mucho más, porque hay que estar tan atento a lo que tú como investigador necesitas, pero también lo que el otro te está diciendo, ¿no? Ya mis compañeras habían ahondado sobre lo que es la investigación la investigación cualitativa en el campo de la investigación educativa, pero me parece muy importante resaltarlo. Y también que debido a todas estas limitaciones y reducciones en lo que de manera presencial sí se podría tener, pues ahora hay que tener mayor atención a esos detalles que creo que te dan mucho más información que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, con esto termino el compartirles qué es lo que a mí me pasó, lo que me sucedió al momento de realizar esta investigación y también espero que después de esto surjan preguntas y podamos encontrar entre todos este diálogo para poder encontrar respuestas. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Vania. Muchas gracias a todas las ponentes. Han sido experiencias muy enriquecedoras, cada una en su particularidad, pero todas retomando la necesidad de la flexibilidad y apertura, ¿no? Es un significante que estuvo presente en todas y de manera central en todas las exposiciones y que además, bueno, se nota que adecuaron a las condiciones y a la problemática que les interesa indagar a esta nueva realidad pandémica. ¿Les parece que voy a dar lectura a algunas de las preguntas que se presentaron en el chat? La primera está dirigida a Claudia Trujillo, que felicita, es la doctora María Eugenia de la Chautel, y pregunta, ¿qué recomendaciones puedes dar a quienes van a realizar entrevistas por medio de las plataformas virtuales? ¿Qué dificultades enfrentaste para llevarlas a cabo? Y si me permiten, una felicitación también para Vania por su trabajo, que le parece muy interesante, es la doctora Laura Bárcenas, y le gustaría que hablaras de las recomendaciones que harás a la institución educativa estudiada para trabajar en esta modalidad con niños tan pequeños y las condiciones de la pandemia nos obligan a continuar el trabajo en modalidad a distancia e híbrida. Y la doctora Luz del Carmen felicita a las tres ponentes, es muy satisfactorio constatar su madurez al presentar sus propias ideas, dialogando con otros, más allá de los avances de su investigación. Bueno, si gustan pueden seguir dejando sus comentarios, sus dudas, sus felicitaciones, sus aplausos en el chat y mientras escuchamos a las compañeras. Pues buenas tardes, muchísimas gracias, doctora Maru. Además, agradezco sus comentarios porque usted fue mi maestra y le agradezco mucho todo el aprendizaje que construí con usted y junto a usted. Y bueno, pues, ¿qué recomendaciones? Pues desde mi humilde punto de vista y desde la experiencia que viví en el campo, pues creo que
en primer lugar, creo que sería preparar el escenario, preparar el escenario primero desde el propio investigador, es decir, tener esta actitud flexible a entender que las condiciones para realizar, en este caso, la entrevista en profundidad, que es la que yo experimenté, se diera en otras condiciones. Creo que una de las recomendaciones sería esta atención y adecuación al instrumento, debido a que obviamente a través de la plataforma y en el contexto en que yo entrevisté a los sujetos de estudio o a los actores, que en este caso, bueno, considero que fue un privilegio escucharlos y obviamente pues contar con sus testimonios orales para fortalecer la entrevista, pero también la propia mirada como normalista, porque lo hice con profesores normalistas. Creo que una de las recomendaciones sería preparar el escenario, platicar un poco con los actores previo a la entrevista, con la idea de generar esta confianza o sostener esta relación cara a cara desde un principio y previo a la entrevista. Creo que también es importante generar la confianza con ellos durante la entrevista y antes de la entrevista, con la idea de poder realmente generar este espacio para que ellos se sientan en la confianza de abrir sus experiencias, de compartir sus experiencias al otro, sobre todo teniendo en cuenta que estaban en sus hogares, ¿no? Y en un contexto quizás, seguramente distinto al que se hubiera dado si hubiera hecho el campo en las instituciones. Creo también que, como bien dicen algunos autores, la entrevista es un método de sensibilidad y se trata de captar estas experiencias, y a través de un dispositivo creo que lo más importante es mirar al actor. Si presencialmente es importantísimo estar atento a lo que te dice, mucho más a través de un dispositivo, ¿no? Y escucharlo y tener esta actitud de escucha y de atención y de recibir este testimonio oral. Y bueno, por eso el video se convirtió en una herramienta excepcional, porque me permitió regresar a ese momento, ¿no? A vivir nuevamente ese momento, a tomar los gestos, a ver el lenguaje corporal, aquello que en ese momento quizás no percibí, ¿no? Creo que también la consideración del entorno, hay que considerar el entorno en donde se encuentra la persona a quien se entrevista. Y bueno, eso es, creo que algo muy importante. Y entre las dificultades que encontré, bueno, creo que sostener la vigilancia epistemológica en relación con, la metodología, el referente teórico, el no perder esta línea a pesar de las circunstancias con las que estaba haciendo el campo, mantener esta vigilancia epistemológica, salvaguardar esta rigurosidad de la metodología que implica la entrevista en profundidad, obviamente captar la subjetividad y establecer esta relación cara a cara desde la teoría y el referente de Schutz que establecí. Y bueno, creo que otra de las dificultades fue exactamente, creo que el haber estado tan implicada en el campo y tomar esta distancia que el mismo Schutz sugiere cuando vamos al campo, ¿no? Creo que esto fue un poco complicado, porque además lo que nos hacía coincidir la persona que yo entrevisté, pues era obviamente en primer lugar la situación de pandemia en la que nos encontrábamos. Creo que la coincidencia de que el mundo lo estábamos mirando desde otra perspectiva, el ser normalistas ambos, el conocer el contexto, creo que eso también, y creo que el objetivar lo subjetivo también fue un reto, pero bueno, pues eso es en general lo que yo podría compartir. Muchísimas gracias. Gracias, Clau. Si gustas, Vania, continuar. Sí, gracias. Pues nada, agradecer también a la doctora Laura Bárcenas por acompañarme también, que conoce del trabajo. Me dice sobre las recomendaciones que hará la institución educativa para trabajar en esta modalidad con niños tan pequeños. Si las condiciones de la pandemia nos obligan a continuar el trabajo en modalidad a distancia e híbrida. Pues bueno, no sé si para bien o para mal, pero al momento de hacer yo el acceso al campo, todavía era como un momento atropellado, ¿no? En el que no se sabía como muy bien
muchas habilidades nuevas, sobre todo en esta plataforma Zoom, ¿no? Cómo apagar micrófonos, cómo prender, cómo compartir, cómo pues tomar el tiempo, ¿no? O cómo hacer que las videoconferencias no se cortaran a los 40 minutos. Entonces, creo que todas estas situaciones propias de la pandemia para todos, ¿no? También uno como investigador se atropella con todas estas situaciones, pues me hizo tener como un poquito más de recomendaciones, ¿no? Que poco a poco se fueron dando quizá como de manera pues sola, ¿no? Que es obviamente tratar de ofrecer una videoconferencia pues con calidad y con calidez, ¿no? Al final lo que decía también Claudia, ¿no? Mantener ese entorno, ese espacio cercano, ese espacio adecuado, especialmente con niños pequeños en el que pues si ya en un espacio presencial es complicado, pues también en una aula virtual se vuelve todavía más. Entonces, toda esta necesidad de calidez, de interacción, de verse, de escucharse, de todo lo propio de las interacciones, pasarlas a un entorno virtual, creo que fue lo atropellado y poco a poco se va dando, ¿no? Poco a poco quizá nos vamos acostumbrando también nosotros a sentirnos, pues observados de cierta manera por una cámara y hacer este tipo de actuación frente a la cámara que a veces, o antes más bien, no estábamos conscientes y acostumbrados, ¿no? Entonces, me parece que poco a poco ese paso que se va dando en tratar de pues normalizar lo que sucede en un entorno virtual, pero ir dando también las pautas para que pueda ser un entorno cálido y un entorno amable, sobre todo para los niños pequeños, pues me parece que es lo fundamental como recomendación desde la investigación que yo realicé y más pues enfocado en poder crear lazos y convivencia que pueda fortalecer todos los elementos ya conocidos y necesarios para abonar al proceso educativo. Gracias, Vania. Sigo leyendo los comentarios que van llegando al chat. Es una pregunta mía. ¿Qué perdí para Mariana? ¿Qué perdimos? Retomándola, parafraseándola a ella cuando fue cerrando su intervención. ¿Qué perdimos y qué ganamos en cuanto a nuevas formas de presencia en términos metodológicos? También hay una felicitación de Esther. Muchas felicidades a las tres. Gracias por compartir un poco de trabajos que son tan interesantes cada uno en su complejidad, pero que coinciden en elementos como la flexibilidad para adaptarse a nuevos entornos y necesidades que aterrizan en nuevas decisiones a fin de dirigir el trabajo a buen puerto. Felicidades a las tres. Y una pregunta de Lore García. Muchas felicidades a las tres. Mi pregunta solicitudes para Mariana. ¿Podría contarnos más sobre las entrevistas que realizó por WhatsApp y desde su experiencia, qué límites y posibilidades observó? Un comentario más de la doctora Marta Segura. Muy acertados los comentarios de Vania respecto a cómo el protocolo de las videollamadas, aunque indispensable para evitar el caos, los ecos y ruidos circundantes, se interpone en la interacción de los involucrados. Bueno, abrimos el micrófono entonces para Mariana. Gracias, Itzel. Pues bueno, respecto a lo que perdimos con la virtualidad, desde mi experiencia y desde el enfoque etnográfico desde el que he estado trabajando, pienso que una de las cosas que se pierde pues es justamente, por ejemplo, el lenguaje no verbal, de cuando uno realiza una entrevista, de cuando uno está observando a los docentes en clase, de cuando uno está realizando una entrevista presencial con los interlocutores. Definitivamente este lenguaje no verbal, por ejemplo, en caso de que no prendan su cámara, ¿no? O en caso de que, pues como estamos aquí, solo podemos ver una parte de nuestro cuerpo, pues se pierde ese lenguaje no verbal que también nos habla de algunos silencios, de algunas cosas que no se dicen de manera verbal, pero que el cuerpo está dando a conocer, ¿no? También creo que
nos perdemos de esas charlas informales, al menos, por ejemplo, yo que iba a observar consejos técnicos presenciales, en esas charlas informales de cuando vas por el café, vas por las galletas, ya terminó el consejo técnico y te vas con los profes caminando, ¿no? En esos tiempos es cuando se dicen muchas cosas que no se dicen en los espacios formales, ¿no? Entonces nos concentramos en esas 2 horas o 1 hora que el docente o el interlocutor te regala para poder hacer una entrevista, pero eso es parte de la realidad, ¿no? Pero nos perdemos de otra parte que también complementa muy bien el trabajo de investigación, la observación que realizamos en el trabajo de campo. Y pues bueno, ¿qué ganamos? Creo que también estamos aprendiendo a analizar, a encontrar nuevas formas de analizar la información que va junto con la pregunta que me realizaron después. Por ejemplo, yo no tenía ni idea cómo analizar una entrevista por WhatsApp, ¿no? O sea, la transcribes, pero de repente, por ejemplo, en cuanto a las entrevistas, pues la puedes transcribir, la puedes copiar y pegar como si fuera una transcripción de entrevista, pero en el caso de por ejemplo, si es una pregunta que le hiciste a un docente, en mi caso, ¿no? Oiga, profe, aquí nos están diciendo esto de la guía, ¿no? Del consejo técnico. ¿A usted qué le están diciendo? Ah, no, pues a mí me dijeron esto. Oiga, profe, a usted le pidieron tal concentrado o tal documento, a usted qué le pidieron, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿cómo las vas incorporando al análisis de tus datos? Esa es creo que una de las aportaciones que puede traer estas nuevas formas de hacer trabajo de campo y de analizar, ¿no? Repensar de qué manera los incluyo en el análisis, de qué manera los triangulo con las demás fuentes de información. Y además, pues también creo que nos invita a repensar cómo esta virtualidad sigue influyendo o se hace presente también en nuestros cuerpos, ¿no? Aunque finalmente nos mantiene aquí, ¿no? Entonces nos hace también pensar en otra forma de presencialidad. Y respecto a las entrevistas que realicé por WhatsApp, la ventaja que yo veía era que son asíncronas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de las localidades donde yo realizaba trabajo de campo, el acceso a internet no es constante, la luz se va por la lluvia, por la lejanía del lugar. Entonces, mandar, por ejemplo, las preguntas al docente por WhatsApp era muy flexible porque el docente me contestaba cuando podía, ¿no? Entonces era como un tiempito que él tenía y me decía, bueno, te voy a contestar estas 3 y al rato te contesto las otras 3, ¿no? Entonces es una flexibilidad que permite esta forma de hacer entrevistas. Ahora, lo que yo me perdía era pues justamente, por ejemplo, ahí, ¿no? ¿Qué caras ponía? ¿Qué gestos? A lo mejor me hizo una cara en una pregunta y nada más me la contestó porque ahí estaba, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí se me escaparon, ¿no? Y que esas son algunas situaciones que quedan para repensar, ¿no? Pero definitivamente, pues sí, hay aportes, hay nuevas formas en la metodología que nos ha traído esta forma de hacer trabajo de campo. Gracias. Gracias, María. Ay, creo que se me había pasado la pregunta de Laura, ¿verdad? Sí la leí. Pero tú la retomaste, ¿verdad, Daniel? Ya la hiciste. Ok, gracias, Laura. Bueno, si no hubiera más comentarios en el chat, o no sé si entre ustedes, las ponentes, quisieran consultarse, preguntarse, cuestionarse algo de lo que se comentó, o cerrar su intervención con una reflexión final, tal vez sobre los tipos de coincidencia o las especificidades de cada estrategia, de que cada estrategia tomó para poder llevar a buen puerto el trabajo de campo. No sé si alguna de ustedes quisiera intervenir primero. Mariana. Clau. ¿Clau? Ah, Mariana, perdón. Bueno, pues yo me sigo llevando esta pregunta que realicé al final, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar ahora? Digo, es uno de los tantos enfoques, no es el único, ¿no? Sigo pensando si esta nueva forma de
de incluir lo digital, la virtualidad, la distancia, lo no presencial, si llegó para quedarse, ¿no? En términos de herramientas sí, herramientas para realizar investigación educativa. ¿Y qué implicaciones tiene esto en la formación de nuevos investigadores, ¿no? Si nos van a enseñar ahora sí se va a comenzar a pensar en, bueno, cómo analizamos charlas en Whats, cómo analizamos, qué observamos ahora cuando vamos a estar en una clase virtual o cuando son las reuniones de consejo técnico en que hay que prestar atención, ¿no? Seguramente van a venir nuevas aportaciones que pues van a sumar y pues digo, o sea, como lo he podido dar a conocer, para mí el trabajo de campo presencial, digo, para mí sigue siendo muy importante, ¿no? Justo ahora no se puede realizar como se venía haciendo, sin embargo, creo que también las nuevas formas llegaron para quedarse, no sabemos, ¿no? Y pues bueno, con eso quisiera concluir. Gracias, Mariana. Vania, Lau. Vale. Sí, sí, pues igual sobre el comentario de Mariana, creo que sí resulta un tema muy importante a tratar, ¿no? Qué bueno que se hace estos espacios, porque cuando, por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando nos agarró, ahora sí que la pandemia, pues toda la incertidumbre, toda la necesidad de cambio, de flexibilidad, tanto de pensamiento, pues como de herramientas, ¿no? De qué hacer, ahora qué va a pasar. Creo que también esa pregunta que lanza Mariana sobre si se van a quedar o no se van a quedar todas estas nuevas herramientas digitales, es muy importante pensarla como investigador porque la flexibilidad con la que se debe de trabajar debe de darnos para esto también, ¿no? Para cambiar todo ante cualquier situación que pueda pasar, ¿no? Seguir o no de manera virtual será pues todavía un misterio por resolver, pero creo que como investigadores sí nos toca resolver la realidad a investigar. Entonces, pues el compartir estas experiencias me parece que puede ser un buen aliento para todos los compañeros que también nos escuchan y todos los que no, pero que están estudiando, para, para hacer todas las adecuaciones que se consideren y todas las decisiones que como investigador pues siempre se toman, ¿no? Recuerdo mucho el comentario que tú nos hacías de que se va tomando decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión y casi que nunca termina. Entonces, prepararnos también en esa toma de decisiones, pues será, creo yo, que una habilidad a desarrollar muy importante como investigador. Gracias, Vania. Lau, por favor. Gracias. Pues mi reflexión final sería como en dos aspectos. La primera es que, bueno, pues que creo que todo conocimiento, solo una parte del conocimiento se gesta de manera individual, pero la demás se construye con el otro y con los otros y a través de las interacciones. Y yo creo que este tipo de espacios nos permite eso, conocer más, identificar nuestras áreas de oportunidad, el poder aprender de los demás, de nuestros maestros, de los que nos han nutrido, de los que nos han enseñado cómo hacer investigación, pero también creo que rompe paradigmas en este sentido de que hoy, después de la pandemia, y creo que se ha dicho en distintos escenarios, no podemos continuar viendo el mundo de la misma manera. Por tanto, creo que lo que hemos aquí dialogado y pues rompe un poco con lo que típicamente hemos aprendido sobre la investigación. Pero creo que también son buenas noticias porque a fin de cuentas también nos permite como abrir nuevos escenarios, ampliar el pensamiento para seguir discutiendo y seguir abonando a lo que es la investigación educativa. Y yo creo que lo que comenta tanto Mariana como Vania es muy rico porque abre los horizontes y creo que como investigadores educativos da esperanza, ¿no? El poder abordar otro tipo de metodologías, el poder mirar hacia otros puntos y sobre todo creo que aprender o reaprender a hacer investigación educativa también creo que es una de las oportunidades que nos da este tipo de espacios, ¿no? El no acotar, el no cerrar, sino al contrario, abrirnos a más preguntas y a más horizontes. Así que muchísimas gracias.
Gracias, Clau. Pues siguen llegando felicitaciones a las tres por compartirse, por generar conocimiento, por lo que expusieron, por sus aportaciones y la fluidez y la seguridad con la que ya se muestran a estas alturas luego de su trabajo de campo, con estas condiciones que han sido realmente problemáticas, y adaptarse pues ha implicado muchísima resiliencia y compartición, como decía Mariana al inicio de su presentación, compartirlo con sus compañeros de la maestría, al igual que Clau y Vania, con comunidades de discusión, en los seminarios, en las clases de la maestría. Fueron espacios que también sirvieron mucho para aligerar esta carga disruptiva que generó la pandemia y darnos un poco de certeza colectivamente, como decía hace un momento, Clau. Bueno, no me queda más que ir cerrando ya esta mesa. Muchísimas gracias, Vania, Clau, Claudia y Mariana, y ojalá que pronto estemos en otras situaciones de convivencia, sea virtuales o presenciales. La virtualidad no nos detiene, al contrario, es otra forma de coexistir, otra forma de interactuar. Y les voy a presentar sus reconocimientos. Por haber participado en esta mesa. El reconocimiento para... ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? El reconocimiento a Claudia Trujillo Encinas. No, no se ve todavía, No, Itzel, no se se ve ve. nada más tu otra pantalla, donde están tus archivos, nada más se ve eso. Bueno, si gustan los leo. Los leo y se los estaré enviando por correo los días. El primer reconocimiento es para Claudia Trujillo Encinas por haber presentado su trabajo de investigación, el trabajo de campo, la entrevista en profundidad, el cara a cara puesto en discusión durante la pandemia COVID-19. En el marco del 9º Coloquio de Investigación Educativa, Adecuaciones Metodológicas durante la contingencia por COVID-19. Y un aplauso para nuestra compañera. Nos pregunta Evelyn si van a estar disponibles las ponencias para escucharlas nuevamente. Me parece que sí. En Luz del Carmen, a ver si... No, pues más bien yo aprovecho para preguntarles a ellas si aceptan que podamos subir el video a YouTube para que la gente interesada pues lo vuelva a ver. Y ahí, bueno, necesito